Hola, buenos días chicos, vamos a comenzar la clase de segundo de bachillerato. El tema a tratar hoy es la presión osmótica. Hoy hablaremos sobre esta presión, que es una de las propiedades coligáticas también más disolubles, es decir, esta va a depender en sí de su número de partículas del soluto disueltas y no lo que su naturaleza química quiera decir. Vamos a ir a lo contrario del tema tratado ayer, que fue las propiedades coligáticas en las disoluciones. Aquí vamos a hablar de las disoluciones en soluto. Esta propiedad es fundamental en sí para mantener los procesos biológicos en movimiento en lo que sería la agua en las células. Sería lo que se parte del agua, es las soluciones acuosas en este caso. La absorción de los nutrientes y las aplicaciones médicas de cómo son los sueros intravenosos. Vamos en sí a ver qué es la osmosis. ¿Qué es la osmosis? Esta osmosis habla de que es un movimiento espontáneo de un solvente, o sea, generalmente en lo que es agua líquida. A través de una membrana semipermeable se da una solución menos condensada hacia una más condensada, o sea, hasta alcanzar lo que sería su equilibrio. En esta membrana semipermeable, hablamos de que esta permite el paso a lo que es el solvente, o sea, pero no al soluto, solo a lo que va a disolver, más no al disolución. Cuando hablamos de la presión osmótica, se la lee como su variante pi, como tenemos aquí, que es la presión osmótica. La voy a subrayar para que la podamos observar. Se lee como pi. En esta presión es la que mínima se debe aplicar en una disolución para detener el flujo de un solvente a través de esta membrana semipermeable, como la hablamos anteriormente. En esta presión es necesario impedir lo que es la osmosis. ¿Cuál es nuestra importancia en sí de lo que es la osmosis? La presión osmótica nos da la importancia de una clave en lo que es el funcionamiento de las células, ya sea animales y vegetales. Cuando hablamos del transporte en sí, de lo que lleva el agua en plantas, hablamos de la preparación de suelos fisiológicos, en la conservación de alimentos y en los procesos industriales. En los procesos industriales es cuando hablamos de la desintegración y la purificación, ya sea en este caso del agua. Vamos ahora a ir por lo que es la ecuación de la presión osmótica. En esta presión osmótica se calcula mediante lo que es la ecuación de Van Hoff, que ya lo vimos anteriormente. Es una análoga a la ley de los gases ideales. Ok, vamos a describir cuál es la ecuación y qué corresponde a cada uno de los factores que lleva la ecuación de la presión osmótica. Coloquemos aquí. Presión osmótica. ¿Sí? Es su ecuación. ¿A qué nos pasa esta ecuación? Que calcula mediante el Van Hoff. ¿Qué es el Van Hoff? Se lee como pi. En este caso podemos ponerle pi minúscula. ¿Ya? Pi y ya le voy a decir cada uno de lo que significa. Por
N mayúscula R mayúscula por T mayúscula, donde pi donde pi es lo que vamos a calcular, o sea, la presión, donde pi es la presión osmótica, es osmótica, donde pi es la presión osmótica y es el factor de Banco. Este habla de su, entre paréntesis, colocar para saber el número de partículas en qué soluto, en qué soluto exactamente se disocia este soluto. Se disocia.
y donde M mayúscula sería igual a la molaridad, en este caso, molaridad de la disolución. R mayúscula, la constante de los gases. T, la temperatura absoluta. Cuando hablamos de este factor de Van der Waals, hablamos de sus solutos y sus solutos se leerían en glucosa o como cloruro de sodio o como carbonato de sodio. En este caso, en la glucosa se va a leer como 1, en el cloruro de sodio se va a 2, y el calcio de cloro va a ir a 3, con mayor número de partículas, ya sea por su mayor presión osmótica. Estas tienen relaciones a las propiedades coligáticas. En la presión osmótica, en este caso, está relacionada exactamente con el descenso de su punto de congelación, con su elevación a su punto de ebullición y su disminución, en este caso, en lo que sería la presión a vapor. Todo esto y cada una de ellas depende exactamente de lo que sería su número de partículas en cada soluto. Por ejemplo, vamos a realizar el primer ejemplo de lo que sería el pan. Que nos digan calcular la presión osmótica, ¿sí?, de una disolución de 0,5 m. Vemos que tenemos la de cloruro de sodio a 27 grados centígrados. ¿Ok? El cálculo exactamente quedaría como, ya sabemos que pi se lee la presión osmótica, lo que vamos a buscar en este caso. ¿Qué datos exactamente tenemos? Como datos tenemos a la molaridad, ¿verdad? Que nos da un total de 0,5. Esto lo lee en moles sobre litros. Sabemos que se le conoce acuosa, vamos a ver por litros. También tenemos la temperatura. La temperatura, en este caso es de 27 grados. Le aumentamos 2, sería igual a 300 Kelvin. Tenemos R, vemos que es la constante exacta de cada gas, en este caso a 0,082. Tenemos la I, en este caso sabemos que con cloruro de sodio nos da A2, tenemos la I que se ve, en este caso de cloruro de sodio, vamos, NaCl. Con nuestra fórmula general, aplicando cada uno de los datos que ya nos han dado aquí en la pizarra, nos quedaría 2 por 0,5 por 0,2.
por los 300. Ya calculando su pi, sería igual a 24 por 6. Cuando en sí hablamos de la presión osmótica, estamos hablando de los sistemas en sí biológicos. Cuando nos referimos exactamente a cada uno de ellos, hablamos de las soluciones isomóticas, que es igual a la presión, a la agua a presión, a la célula que mantiene su fórmula y no se compactan. Por ejemplo, el suelo fisiológico en este caso, que sería el cloruro de sodio, lo que estamos calculando aquí en pantalla. Tenemos las soluciones hipóticas, que es la menor presión externa, o sea, la célula se hincha, que es la hemólisis. Hablamos de las soluciones hipertónicas, que es la mayor presión osmótica externa. Es cuando la célula se escoge, una crenación en este caso. Estamos hablando de la presión y la propiedad coligática fundamental de cada base, cada una de ellas. Explica el comportamiento de cada disolución en tanto sistema químico como biológico. Su comprensión permite entender ya sean procesos vitales, como hablamos del suelo fisiológico, el más aplicado, como una aplicación médica e industrial. Y un buen cálculo que se basa en los principios sencillos en un gran impacto científico.